Bien, bueno, vamos a tocar en estos minutos el tema de mortalidad en diálisis peritoneal y de evaluación de los riesgos, sobre todo en la parte de los primeros meses. ¿De acuerdo? Vamos a tocar algunos trabajos que reportan distintas incidencias, algunos datos que tenemos en el hospital y finalizar con algunas propuestas o estrategias que podrían modificar esta tendencia. Primero que nada, estos trabajos, como el que tenemos aquí, incluyó estudios desde el 2003, 2014, 16 y 19 con una buena cantidad de pacientes y un seguimiento que hicieron de 13 a 52 meses. Es importante comentar que, aunque el análisis es relativamente reciente, se está haciendo sobre pacientes que tenían diálisis peritoneal desde el 2003, 14 y 15, lo que significa que las técnicas han cambiado y posiblemente va a quedar de su interpretación. Este este trabajo comenta, menciona en esta tabla todos los factores influenciados a todas las causas de mortalidad, en donde aparece predominantemente la edad, enfermedad cardiovascular y diabetes como parte de características de los pacientes. Empezamos aquí a considerar que este tipo de pacientes podrá tener este tipo de desenlaces. Los factores abajo mencionados son métricas bioquímicas o clínicas que podrían estar influenciadas en el tratamiento. Esto significa que podemos incidir en ellos y, por lo tanto, modificar la mortalidad, nivel de albúmina, fosfatas alcalinas, ácido úrico, peritonitis temprana y, bueno, el transportador es otra característica. Este trabajo también, al final, comenta los factores influenciados directamente al riesgo cardiovascular, que es una de las principales mortalidades. Vuelve a aparecer la edad, enfermedad diabética y enfermedad cardiovascular previa. Empieza a ser importante para considerar si estos pacientes son los mejores candidatos para la terapia diurética regular. Vuelve a aparecer albúmina, nivel de hemoglobina, ácido úrico, potasio, fosfatasa alcalina, aunque no tan asociados estadísticamente. El siguiente trabajo aquí comentado vuelve a mostrar algunas características, aunque hay algunas peculiaridades de este trabajo. El primero es que es una población que tiene baja incidencia de diálisis peritoneal. Solo 4.1% de sus pacientes ingresaron a un programa de diálisis, un seguimiento del 94 al 2016, y en la descripción de su metodología, todo el análisis bioquímico y clínico servía para hacer adecuación en el tratamiento cada 10 a 12 meses, lo que me parece un tanto extenso para el tipo de pacientes que conocemos. Estas son las características de los pacientes y si vuelve a aparecer la edad como un factor importante para la mortalidad, enfermedades como diabetes, patología cardiovascular previa y aparecen algunos datos aquí interesantes y es que algunos pacientes que iniciaron directamente en diálisis peritoneal tienen mayor sobrevida que los pacientes que tuvieron que emigrar a diálisis peritoneal, sobre todo los pacientes que iniciaron en EMO y tuvieron una disfunción del catéter, aunque no se comenta por cuánto tiempo ni qué tipo de disfunción, al migrarlos a diálisis peritoneal tenían una mayor mortalidad que los pacientes que migraron por elección propia. Este trabajo hace un comentario sobre una mayor sobrevida de los pacientes con transportadores rápidos. La mayoría estaban en peritoneal automatizada contra los transportadores lentos, aunque hay trabajos que tienen condiciones diferentes. Y según esta población, a diferencia de otros centros y la gran mayoría, no tenían una relación de la peritonitis con la mortalidad, tienen una tasa muy baja, como nos explicó Noemí, pero bueno, hacían el comentario en sus conclusiones. Ahora, con respecto a la técnica, es una parte fundamental en la consulta y en la consultoría de enfermería en cada una de las clínicas, cuál es la calidad de la técnica dialítica, mantenerla, reforzarla y demás, sobre todo cuando hay un cambio de familiar, de cuidador o cuando viene alguna peritonitis. Este trabajo intentó asociar todas las causas de mortalidad a este tipo de fallas en la técnica. Un estudio que incluyó pacientes del 89 hasta el 2014 y las fallas en la técnica las clasificó como asociadas a infecciones, diálisis inadecuada, fallas mecánicas de la diálisis y cuestiones sociales. Esto es importante porque, creo que varios lo sabemos, muchos de nuestros pacientes dependen de un contexto social adecuado, de cuidadores que sean regulares
o de una variabilidad no tan intensa en esto, ¿no? Por lo que platicaban muy de las técnicas y estos cuidados en estos pacientes. Contrastante a lo que personalmente creía, esto solamente tenía una repercusión en la mortalidad en los 2 primeros años. Evidentemente, en los primeros meses se empieza a notar y hay una incidencia acumulada, pero después de los 2 a 5 años y después de los 5 años ya no es significativa. Esto es importante para saber que en los primeros meses tenemos que tener especial cuidado y vigilancia en este tipo de alteraciones, ¿de acuerdo? Aquí el trabajo vuelve a comentar las causas de mortalidad en estos pacientes. Vale la pena comentar, antes de los 50 años la mayor mortalidad es por patologías cardíacas. Después de los 70 años se mantiene como la segunda causa, pero adquiere en primer lugar las cuestiones infecciosas. Posiblemente la labilidad de los pacientes, la fragilidad de los mismos, pero bueno, estos son los números que reportan estos autores con respecto a la mortalidad en estos. Ahora este trabajo me pareció interesante porque al menos en la clínica hemos tenido unos 3 pacientes que después de modificar el tratamiento, sobre todo de incluir codextrina en su prescripción, desarrollaron a las 3, 4 semanas un cuadro sugestivo de CIDP, una neuropatía inflamatoria crónica, lo que nos hizo revisar que la propia diálisis puede generar la liberación de citocinas al estar en contacto con la membrana peritoneal. Eh, Poco frecuente, pero lo hemos visto. Y este trabajo asoció la presencia de estas citocinas al desenlace de la mortalidad y migración de hemodiálisis. Es un trabajo con una N muy limitada, pero encontraron que una cantidad de interleucina 17 menor en líquido dializante se asociaba a aumento de la mortalidad y migración a hemodiálisis, o bien una disminución del TNF en plasma o aumento del CCL2 de igual forma. Esto puede abrir una ventana a los seguimientos de laboratorio para incluirlos en este tipo de pacientes, desde BCG, PCR o promover realmente la determinación de estas citocinas. Este otro estudio me llamó mucho la atención porque, aunque habla de la mortalidad temprana, se hizo sobre un estudio previo que es el Peridialysis Study, que fue un estudio de 12 meses de 1.580 pacientes que se repartieron a hemodiálisis y diálisis peritoneal, donde el punto fundamental, me parece, fue que el paciente fue referido de forma temprana al nefrólogo y tuvo un tratamiento predialítico o de barra crónica avanzada, donde el escenario para iniciar la diálisis fue controlado. Hay algunos puntos criticables de este trabajo, que es que la mayoría de los pacientes estuvieron en hemodiálisis, solamente 561 en diálisis peritoneal, y aunque no lo tocaremos por cuestión de tiempo, les diré que los autores comentan que lamentablemente los pacientes en hemodiálisis tenían peores condiciones bioquímicas, clínicas y de antecedentes sobre enfermedades, lo que evidentemente tuvo una reproducción en el desenlace, pero bueno, es parte de las debilidades de este estudio. Estos son los escenarios que ellos comentan como escenarios óptimo y escenario subóptimo con respecto al inicio de la terapia. Por supuesto, el que nos ocupa con respecto a la diálisis peritoneal es la colocación del acceso. Si el acceso de catéter peritoneal se colocaba y se utilizaba 6 días después, se consideraba como un escenario planeado y óptimo, lo que daba tiempo de modificar algunas variantes. Si el catéter se colocaba y se utilizaba dentro de los primeros 6 días, era un escenario subóptimo. Creo que la mirada de nuestros pacientes están ahí porque incluso hacen la mención tanto de los de hemodiálisis, a los que se les coloca la gran mayoría un acceso no tunelizado y después migra un tunelizado y después se valora si hay posibilidades de un injerto o una fístula. Y esto, como lo veremos más adelante, tenía una relación directa en la mortalidad temprana. Esta es la tabla, evidente, basada en los comentarios de que los pacientes en EMO tenían peores condiciones al inicio y bueno, se ve reflejada en la mortalidad en los siguientes meses, ¿no? Y eso es lo que les comentaba, el escenario óptimo contra el escenario subóptimo. Es muy claro que desde los primeros meses un escenario subóptimo incrementaba la mortalidad y se mantenía hasta los siguientes meses contra un escenario controlado donde pues, la mortalidad era mucho más baja y se mantenía así hasta los siguientes meses.
La asociación de la mortalidad temprana con características de los pacientes únicamente arrojó significancia en el nivel de fosfato, albúmina, proteína C reactiva y algunas características clínicas como edema y síntomas neurológicos, que bueno, pacientes sobrecargados y urémicos extremos, pues creo que es bastante claro, ¿no? Por último, este estudio, donde intentan evocar un modelo predictor de riesgo en Corea, basadas en ciertas características de los pacientes antes de que empiecen o durante el inicio de la terapia dialítica. Inicialmente se toma el índice de Charlson para empezar el algoritmo y toma en cuenta variantes como la edad, otra vez en primeros ítems, el nivel de urea, el ácido úrico, por ejemplo, cardiovascular, que algunos autores le acusan, el fósforo y demás. Al final, el organigrama otorga diferentes factores de riesgo según las características de los pacientes. La segunda parte del mapeo lo vuelve a contar en ese orden. Primer punto, el índice de comodidad de Charlson, después la edad, y vuelve a tener otras variables bioquímicas y clínicas, ¿no? La presión arterial y demás cosas. Y al final volvemos a tener diferentes escenarios de riesgo para este tipo de pacientes. Todo esto es útil tomando en cuenta que podemos inferir o antelar el riesgo de este tipo de pacientes en el inicio de la diálisis. Este es un ejemplo más o menos de lo que tenemos en la clínica. Es una clínica pequeña, ha empezado apenas hace 35 meses y 15 días y gracias al esfuerzo del equipo de enfermería, es el desenlace que hemos tenido. 75 pacientes en activo, de los cuales inicialmente siendo 33, 30 se trasplantaron, 4 fallecieron, 10 migraron en hemodiálisis y 14 perdieron seguimiento. Haciendo coherencia con la bibliografía, nuestros pacientes fallecidos, la mayoría era mayor a 60 años, todos eran diabéticos y solo 3 tenían cardiopatía. Sin embargo, nosotros éramos una regla, ya que nuestros pacientes trasplantados, 16% tenía más de 60 años, de nuestros pacientes en activo, 16% tiene más de 60 años, de nuestros pacientes en activos, 14% tienen cardiopatía y de nuestros pacientes en activos, 36% tienen diabetes mellitus. Esperemos que se mantengan así, o al menos es la intención que tenemos. ¿Cuál es un punto donde podemos sugerir posibles intervenciones conociendo ya los factores de riesgo y algunos desenlaces? Y el primero, como bien decía Chago, es qué paciente estamos seleccionando para iniciar la terapia dialítica. Si estamos pensando en pacientes que por protocolo, por diseño institucional, por regularidad en el actuar del hospital, entran a diálisis peritoneal sin importar la edad, la cardiopatía, la presencia de diabetes o comorbidades, posiblemente no sea la mejor idea. Y la otra son consideraciones en la adecuación y seguimiento. Y para esto, estas últimas diapositivas las incluiré en estas revisiones. La primera es realmente evaluar este tipo de pacientes, pacientes ancianos y frágiles. ¿Qué factores podemos considerar como obstáculos y qué factores se pueden solucionar desde características del paciente como obesidad, depresión o alteraciones de la cognición o cuestiones sociales? Todo esto es importante para considerar si el paciente es el mejor candidato para terapia dialítica o bien saber cuál va a ser su desenlace si es que tiene este tipo de características. Esta es la segunda parte de la tabla donde vuelve a poner cuáles son las características de los pacientes y las desventajas y desventajas de someter a un paciente a terapia hemodialítica, sobre todo tomando en cuenta que los pacientes de mayor edad, en todos los trabajos que revisamos, son los que tienen mayor incidencia en la mortalidad. El otro punto en lo personal lo quería comentar de esta manera. La incidencia de cardiopatía en nuestros pacientes es alta y si no lo es, lo será. La patología de la enfermedad renal termina en un desenlace cardiovascular. Por lo tanto, es importante estar preparados e incluir las nuevas opciones terapéuticas como parte de la adecuación. Muchos de estos medicamentos no estaban en circulación y no estaban en activos cuando estos pacientes resultaron incidentes en diálisis, 2003, 2005, 2010, y creo que vale la pena considerarlo como parte de la adecuación en el tratamiento de nuestros pacientes. Hay varios trabajos de ISGLT2 en pacientes anúricos,
pacientes con este tipo de fármacos con la modificación del riesgo cardiovascular. Y por último, pues este año los españoles también tienen ciertas recomendaciones con respecto a diálisis peritoneal en pacientes diabéticos, fuerte población en nuestro México, y hacen ciertas recomendaciones con respecto a la consideración de soluciones de diálisis peritoneal, consideración de vigilancia y seguimiento de las infecciones en nuestros pacientes, el control glicémico, que es algo que conocemos desde medicina interna y que en esos pacientes tiene que estar muy presente, y incluyen también los nuevos fármacos utilizados en este tipo de pacientes a los que creo que debemos darles la oportunidad para intentar modificar este tipo de desenlaces. Y hasta ahí.